El kirchnerismo chavista Milei fue una bomba de tiempo demasiado alta y tremendamente explosiva. Eh, Imagínense, y quiero hacer un paréntesis aquí, imagínense que dónde estaríamos hoy si el presidente no hubiese dado los cambios que está tratando de implementar en Argentina y que ha avanzado muchísimo. Las consecuencias serían, y yo se lo digo porque soy venezolana, que vive aquí en Argentina, que Argentina se hubiese dado de frente con un modelo venezolano. Aquí faltaron 4 años para instalar el mismo modelo de Venezuela adaptado a la idiosincrasia argentina. Podríamos haber llegado a más del 95% de la población bajo la línea de pobreza. Nada más como recordatorio, Venezuela tiene hoy más del 80% de su población bajo la línea de pobreza. Sin duda, la estamos pasando mal, nos estamos apretando el cinturón y todavía estamos con el 237% de inflación interanual. Lo que no se habla en los medios de comunicación de la extrema izquierda es del despertar de una sociedad. Aquí la gente despertó y la gran mayoría está acompañando la gestión de Milei.
El núcleo de la extrema derecha le da un tono siempre negativo a la gestión de Milei para Extrema sembrar izquierda. caos. La extrema Perdón, izquierda. la extrema izquierda, perdón, de la extrema izquierda, exactamente. Lo que pasa es que siempre dicen la extrema derecha y uno como que se le queda en la cabeza, y eso es una técnica de comunicación que ellos usan, por eso hay que revertirla y enfatizar. La extrema izquierda le da un tono negativo a la gestión de Milei para sembrar caos y desestabilización. Esto lo hacen, ¿por qué? Porque la inflación sigue bajando, se comienza a reactivar la economía, y si esto se produce fuertemente, esa gente no vuelve más. Entonces, yo quiero traerles un ejemplo mío personal. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, alquilo en la ciudad de Buenos Aires, y cuando estábamos antes de Milei con el gobierno kirchnerista, yo pagaba $500 mensual de alquiler. Para mi bolsillo es muy caro, era muy caro, o sea, era de verdad, yo mantengo a mi familia, un montón de cosas, era muy difícil llegar, pero además de eso la oferta mermó, se disponían 6.000 unidades nada más de apartamentos en Capital Federal. Hoy, con el gobierno de Milei, bajó el alquiler a $300, todavía sigue siendo alto para mí, pero se incrementó la oferta, ya hay 18.000 o más de 18.000 unidades en Capital Federal. ¿Qué quiero decir con esto? Que los precios están bajando, la economía se ha reactivado poco a poco, y yo estoy viendo que las cosas mejoran, pero también entiendo que todo el mundo se está apretando el cinturón. Ahora sí, yo, Azabache, siempre estoy alerta a las oportunidades de trabajo, por eso ustedes me ven, síganme en @azabacheonline, alerta por aquí, siempre pendiente de cómo generar trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque yo me paro en mis propios pies. Yo no le estoy pidiendo al Estado que me dé dinero para yo poder comer o hacer y no trabajar. Que ese es el gran problema de este cambio cultural que se está produciendo en Argentina, que hay que destruir, desmantelar esa cultura del no trabajar, de que el Estado me dé todo, el Estado grande, el papá-Estado. Eso hay que de verdad desmantelarlo cada vez que se pueda. Los jubilados y pensionados, nada más en Venezuela, y veo y pongo el espejo retrovisor. Bueno, los jubilados y pensionados en el exilio no cobran su jubilación y pensión desde hace más de 10 años, y los que están dentro cobran $3 mensual, y la canasta básica está entre $500 y $600. Sí puede ser más rápido esto, por supuesto que puede ser este tránsito muchísimo más rápido, pero tenemos el kirchnerismo chavista en el Congreso y Milei tiene minoría. O sea que todo lo que ha hecho, la verdad yo me quito el sombrero, porque ha tenido que manejar diferentes variables para poder sacar esto adelante en 10 meses. Yo nada más le quiero finalizar con esto. Hay un Twitter que puso Milei, y se los quiero leer textual: la pobreza ha empezado a caer, haciendo referencia a la baja de la medición del INDEC, que mostró una reducción del 54,8% al 51%. Hay otras informaciones donde es más baja todavía. La indigencia de 23,3 bajó a 15,9. Recordemos nada más que la inflación es el impuesto que le pega más fuerte a los más vulnerables, a los más pobres. El sol no se puede tapar con un dedo, y los hechos son hechos, y realmente Milei está haciendo magia para poner de pie otra vez a la Argentina. Pues, Azabache, acaba de salir una noticia de última hora. Yo sé que íbamos a hablar solo de Milei, pero quiero saber tu opinión, porque dice que el Centro Carter mostró ante la Organización de Estados Americanos las actas que confirman la victoria de Edmundo González y el fraude de Maduro. ¿Qué te parece? Sí. Me parece muy bien todo lo que se muestre para hacerle entender al mundo que estamos viviendo una tiranía venezolana criminal, asesina, y que siempre nos han robado las elecciones, porque esto no es de ahora, tenemos 25 años en esto, es muy positivo. Lamentablemente el Centro Carter, también hay que decirlo, por primera vez está haciendo lo correcto, porque también estuvo con corrupción con el régimen y le sirvió como de fachada a lo que realmente pasaba en nuestro país. El Centro Carter fue parte del problema, no de la solución. Hoy está dando un paso claramente en el camino correcto. Pues, Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí en América Directo, y como siempre yo quiero que te despidas con ese grito de guerra tan especial que tienes tú.
Claro que sí, les mando un beso de corazón a corazón, síganme en @sabacheonline, recuerden que estoy atenta a las oportunidades, la libertad es todo, sin libertad no hay absolutamente nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! ¡Viva la libertad, Azabache! Y un fuerte abrazo, señor Magán. Bueno, vamos, aunque luego hablaremos de Venezuela, pero es noticia de última hora que acaba de salir que el Centro Cártel haya mostrado las actas electorales y, por lo tanto, el fraude de los comunistas en Venezuela. Un fraude más de los comunistas. Bueno, si me permites, antes de nada, Jesús Ángel, lo primero que hay que hacer es subirle el sueldo a Azabache para que pueda pagar su apartamento allí en Buenos Aires. Y lo segundo, has dado una muy buena noticia, has dado una formidable noticia, que es la evidencia de lo que sucedía y de lo que todo el mundo estaba absolutamente convencido que pasó en las elecciones de Venezuela, y que confirma con una institución que podemos ponerla, podemos decir todas las críticas que queramos, pero en definitiva es una institución que tiene muchísimo prestigio dentro de la opinión pública norteamericana, porque Carter, que por cierto acaba de cumplir el otro día 100 años, fue un presidente bastante inútil desde mi punto de vista, pero muy querido por la longevidad de su vida. Entonces es una gran noticia la que ha regalado Jesús Ángel a nuestros televidentes de toda Iberoamérica y de nuestra propia nación, y ha desenmascarado por fin a todos aquellos como los podemitas de Monedero, Ione Belarre, Montero y toda esta gentuza que defendía que no era así. Y además vuelve a llevar, con esta noticia, llevamos otra vez a los titulares de los medios de comunicación que estaban arrinconando la situación en Venezuela, vuelvo a llevarlo a los titulares y a la opinión pública en un momento geopolítico muy complicado. Pues amigos, ahí tenemos la verdad que una situación la que se está viviendo, como hemos visto antes, en Argentina y en Venezuela, una situación crítica. Estamos hablando de la lucha del bien y del mal, y en estos momentos, después de ver la foto de Simbao con Cañonel, con todo el cártel de Puebla, da miedo. Por lo tanto, si cae Venezuela, sería un duro golpe contra el eje del mal, y sobre todo tiene que mantenerse Argentina y seguir por el camino, que es el camino de la recuperación. Cuando un enfermo le opera, pasan unos días malísimos en la recuperación, pero es para bien. Eso es lo que está pasando en Argentina. Nos hemos quitado del medio a un cafre, a un tipo siniestro, a un tipo que ha convertido México en una narcodictadura, a un tipo que ha dejado México directamente en manos de los narcos, que se han producido el mayor número de asesinatos de toda la historia bajo su gobierno. Habla de genocidio de Hernán Cortés. El único genocidio es el que se está produciendo, el que hicieron los aztecas con el resto de las tribus vecinas, y el que se está produciendo con usted en Venezuela, señora Aldo. Pero es lamentable. ¿Qué les pasa a los mexicanos para tener un presidente borracho, que habla día sí y día también borracho? Las imágenes que les voy a mostrar es que ustedes mismos vean. Un tipo que se presenta ante los medios alcoholizado. Ahí tenemos al señor Aldo en estado puro, con algún tequila de más. Yo no digo mentiras, porque la mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria. La mentira es del demonio, la verdad es del creador. Bueno, ¿quién tomó la decisión de no invitar al rey porque no fue capaz de ofrecer disculpas por todas las atrocidades que se cometieron cuando la conquista y cuando la colonización? Porque es mucha su arrogancia, su prepotencia, y piensan que México sigue siendo colonia y tierra de conquista. Se equivocaron. ¿Quién tomó la decisión? La presidenta. Esto lo digo con toda claridad porque el presidente de España, queriendo quedar bien con el rey,
dice, es un asunto político y dio a entender de que tuvo que ver conmigo. No, fue la presidenta la que tomó la decisión y una vez que ella tomó esa decisión, yo lo que hice fue apoyar a mi presidenta. Pues ahí tenemos, amigos, a un pobre hombre borracho, bebido, diciendo sandeces. Dice, cuando ellos se creen que somos la colonia, pero ignorante de la vida. Si es que la Nueva España, cuando formaba parte del Imperio Español, era la región más rica del mundo. Si es que la Ciudad de México era la capital financiera del mundo, ignorante. Si es que cuando México se independiza, era el tercer país más grande del mundo. Y en 20 años los Estados Unidos le quitan prácticamente todos los territorios. Si es que cuando se va a España de México, ingerían más calorías los mexicanos al principio del siglo XIX que a finales del siglo XIX. Si sois vosotros los que habéis traído la pobreza, y tú especialmente, que decías abrazos y no balazos. Pues claro que están dando balazos los narcos, secuestrando, matando, asesinando, cometiendo un genocidio. Y tú todavía con las sandeces de la conquista. Y la pobre diabla que has puesto de presidente, pues vean ustedes la cara. Si es que tiene el reflejo del mal en su cara. Y en definitiva, amigos, este señor parece que en vez de un cerebro le han puesto una patata. Pero una patata alcoholizada en José de Cuervo. Y por supuesto, amigos, ya está bien la broma de las sandeces, de las idioteces, de las mentiras, para engañar a unos pobres desgraciados que los llevan a la dictadura como Venezuela. Señor Magán, es que es increíble. Sí, pero los engaña muy bien. Esto sería esta intervención del presidente, del expresidente, sería un anuncio maravilloso de tequila para los mexicanos, porque vamos, llevaba una cocido importante. Pero les engaña muy bien, porque quiero recordar a nuestros televidentes que en las últimas elecciones Claudia Sheinbaum ha tenido el 59,5% de los votos de los mexicanos. 35,5 millones de mexicanos que estaban llamados a las urnas les han votado. Y es una responsabilidad no de los gobiernos, sino de los ciudadanos de cómo ejercen ese voto que les va a llevar a una situación, como tú bien decías, muy parecida a la de Venezuela, y que ya ha dado sus primeros pasitos, porque la última ley que ha aprobado el presidente que ha dejado miles de muertos, es el presidente de los últimos 45 años, si no me equivoco, que ha dejado más asesinatos en su mandato, en su sexenio, en donde ha habido más feminicidios, en donde han matado a más periodistas, han asesinado a más periodistas en su mandato. Bueno, pues este señor ha dejado una ley que permite que los jueces sean elegidos por el voto popular. Es decir, que vamos a tener gente de Morena, que es el partido que este señor representa, juzgando a delitos de narcotráfico, que son los que han sustentado y que han sido la sospecha permanente de que han sustentado o sustentaron en su momento su campaña electoral. Me parece tremendo, y lo último que digo, me parece tremendo la imagen de la foto de la toma de posesión. Estaban el presidente Lula, el presidente Petro, Boric de Chile, Díaz-Canel de Cuba, César Bernardo de Guatemala, Xiomara Castro, que es una comunista encubierta, de Honduras, el señor John Briceño de Belice, y faltaban, porque no pudieron ir, el señor Putin, el señor Maduro y el señor Ortega, que es un canalla, que está, que nosotros, yo me acuerdo de joven, teníamos en Occidente fundamentalmente, y en España en particular, tuvimos el derrocamiento del dictador se me ha ido de la cabeza del dictador de Nicaragua, Ortega, ¿fuera? No, Ortega es el que es el dictador ahora, pero el gran dictador de la época del finales del siglo pasado, por el que todo el mundo peleaba y los sandinistas lucharon, que no me acuerdo en estos momentos cómo se llama, que ya me saldrá, está actuando exactamente igual que el señor Ortega en Nicaragua, que lo que él combatió. Pues amigos, la verdad que una situación terrible para México en manos de esta mafia, en manos de la mafia. Y la Sheinbaum... Somoza, perdón, que no se me acordaba. Y la Sheinbaum pues va a continuar todo esto.
Por lo tanto, yo sé que hay mexicanos que lo comparten las imbecilidades de este señor, que ya están demostradas históricamente que es mentira, pero lógicamente hay que analizar lo que hace este tipo. Miren esta noticia que dice lo siguiente: AMLO y su legado tóxico para las Américas. Señor Magán, ¿por qué el legado de AMLO para América es un legado tóxico? Bueno, pues por todas las, digamos, un poco por el desarrollo de las políticas que ha llevado adelante en México y que están ocultando los medios de comunicación de la izquierda y de la extrema izquierda en Europa. Es decir, nosotros, cuando era presidente, los candidatos del PRI o del PAN, en los medios de comunicación, sobre todo nacionales, les dábamos una caña tremendo cuando se cometían los asesinatos que se han estado cometiendo en la sociedad mexicana en los últimos años. En este sexenio, vuelvo a repetir, ha superado cualquier índice de homicidios con violencia que tenían sus antecesores. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, por cada un ejemplo realmente tremendamente terrible. Quiero decir, ha mirado para otro lado con el tema de las elecciones de de Venezuela. Es decir, ha mirado para otro lado con el fraude absoluto del dictador Maduro. Tiene una conexión directa con la dictadura cubana, tiene una relación íntima con los líderes de la Agenda 2030 y sobre todo del Cartel de Puebla, y deja una herencia que ¿cómo se dice? Ha convencido, vuelvo a repetir, al 50%. Él ganó las elecciones, si no me equivoco, con el 53% aproximadamente. Años después, su sucesora gana las elecciones con casi el 60% de los mexicanos, que es terrible. Es decir, no se están dando cuenta a dónde se está yendo. Y gracias a fundamentalmente la desglobalización y que los americanos quisieran trasladar o cerrar relaciones comerciales con los chinos y han fundado muchísimas empresas que antes estaban en China, en la frontera con México, la situación económica realmente ha mejorado. Pero desde la gestión de la pandemia, desde la gestión de las relaciones internacionales, desde el insulto permanente que nos tiene a nosotros y al máximo representante de esta nación, que es nuestro rey constitucional, Felipe VI, me parece que es uno de los peores presidentes que ha habido en la historia de México, y así lo dirán, a pesar de los votos de los mexicanos, lo dirá la historia. Pues vamos a seguir, amigos, vamos a seguir con más noticias de México. Dice: el gobierno de los homicidios, las desapariciones, la extorsión, los megaproyectos opacos y la militarización. Directamente, amigos, gobierno de homicidios, más de 170.000 homicidios. Que se de los dice pronto, proyectos opacos. Se hizo un proyecto para hacer un aeropuerto en México que costaba 10.000 millones de euros y lo pagó. Bueno, estamos hablando de la militarización. La Guardia Nacional la ha militarizado y, lógicamente, la destrucción del Estado de Derecho, cogiendo y aprobando que los jueces sean elegidos por el voto popular, lo que significa que seguramente en Sinaloa quien va a juzgar a un narco va a ser su primo. Eso directamente. Tienes toda la razón. Es que es de Has puesto chiste. un ejemplo magnífico. Es que es de chiste este tipo, y sobre todo lo que a mí me da rabia es que en las televisiones públicas, en la televisión pública española, por supuesto, y el resto de televisiones, no se saca lo que está pasando en México, porque lo de México es un drama. Y decía la otra noticia, decía que lógicamente AMLO y su legado tóxico para las Américas, pero es que es verdad, es que México, que es el país hispanohablante con mayor número de habitantes, esté en manos del narco, esté en manos del comunismo, es una amenaza para toda Hispanoamérica y también para el mundo. Sí, sí lo es. Sí lo es, y es un mal ejemplo para Occidente. Quiero decir que, desafortunadamente, en la balanza de los enemigos de las libertades se están implementando los populismos en Iberoamérica. Y AMLO no solamente es un mal ejemplo, sino que han dejado una heredera que va a tener 6 años para profundizar las políticas del presidente de Morena. Morena es el partido que tiene
muchas vinculaciones con lo que sería aquí Podemos, con el Podemos nuestro. Eso es terrible, terrible, porque no lo sienten así los mexicanos. Lo terrible es que esa sociedad no lo siente, porque se ha acostumbrado a la violencia extrema, porque se ha acostumbrado al manejo de los... hay ciudades que son auténticas ciudades narcociudades, que están sustentadas por el dinero del narcotráfico. Y este hombre que entró, en teoría, con muy buena prensa, pero que todos sabíamos, bueno, toda la gente que tuviera un poco de sensatez, sabíamos a dónde iba a parar, ha llevado a este país a eso, a una sensación de un Estado que no termina de ser un Estado fallido, pero que se le parece mucho. Y por último, esta señora, esta presidenta, se hace llamar ella misma comandanta de las Fuerzas Armadas, esta señora va a seguir ese itinerario, ese sendero que ha llevado a México a convertirse, desde mi punto de vista, realmente en un Estado que ojalá no le sigan otros países latinoamericanos. Pues es increíble lo de México, amigos, un país que vive en la mentira, que sigue viviendo la mentira, que tiene un país que tiene que reconciliarse con su historia, pero con estos políticos tercermundistas no se han reconciliado, un país que tiene como héroe nacional a Pancho Villa, el tipo que más ha robado a México y al padre de la nación actual, que es Hernán Cortés, que es el que pone las bases del México actual, pues directamente le tienen como un asesino. Eso es lo que pasa en México. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que como viven en la mentira, van a vivir ahora lo que significa el comunismo, que es la mentira constante. Eso sí, señores mexicanos y señores y señoras de México, tenemos que pedir perdón. Y es verdad que le pedimos perdón, pero no por llevar la civilización a Mesoamérica y acabar con el canibalismo, no. Por la llegada de Irene Montero a México. Tenemos que pedir perdón porque es la que ha sido ministra menos cualificada, más incapacitada del gobierno de Pedro Sánchez, y eso ya es difícil, y admitirla en su país, pedirle perdón y decirles que, lógicamente, no todos los españoles somos como ellos, que no tenemos una patata por cerebro, como tiene esta señora. Vamos a seguir, amigos, porque se celebra la Navidad. La Navidad comienza en Venezuela tras el decreto de Maduro y en medio de la crisis política. Señor Magán, esto, si no fuera tan dramático, exacto. Sería muy gracioso, ¿no? Pero es hasta qué punto esta gente es capaz de crear un mundo virtual para engañar a la opinión pública, cuando básicamente en Venezuela se están muriendo de hambre, están asesinando a personas día sí día también, y se ha convertido pues, en un país, una base para los narcotraficantes directamente. Bueno, y una dictadura comunista, una dictadura enmascarada como son las dictaduras ahora, es decir, donde la ausencia de la libertad no es tan evidente como cuando estaba gobernando Stalin, afortunadamente. Bueno, afortunadamente no, es que es muy similar, pero bueno. Yo quiero hacer un recordatorio, es decir, si me permites, al nombramiento de Claudia Sheinbaum han ido, de España, aparte de Irene Montero, han ido Bildu, BNG, si no me equivoco, y no sé si habrá ido hasta Sumar, que no, eso sí no identifico si realmente ha tenido han ido allí. Pero estos partidos, que son los invitados en vez del rey Felipe VI, son partidos que sustentan al gobierno del señor Sánchez. O sea, que no lo olvidemos. Maduro, bueno, has abierto el programa con una formidable noticia, que es que la Fundación Carter ha confirmado los resultados que les estaban diciendo permanentemente la oposición, y si no fuera lo que tú bien dices, si no fuera un drama en donde desde las elecciones ha habido más de 25 asesinatos, ha habido más de 1000 y pico detenidos, o sigue habiendo, mejor dicho, detenidos, ha tenido que exiliarse el candidato oficial, que era un candidato de esa manera puesto, porque la que realmente candidata, que era María Corina, no ha podido presentarse oficialmente. Sería como un chiste, sería como una broma si no fuera un drama, que aparte de estas cifras tiene también la cifra de exiliados más grandes en los últimos, probablemente en los últimos 20 años, que son casi 8 millones de ciudadanos
venezolanos han tenido que salir de su país por el desastre al que le ha llevado este miserable. El desastre cuando era una nación en donde la gente iba a hacer las Américas, cuando ha habido miles de españoles, cientos de miles de españoles que han ido allí a trabajar, a conformar una nación y a prosperar, y este hombre ha llevado a la pobreza y a repartir pollos por Navidad para que no se les solivianten o la gente que le queda, ese 30% de venezolanos que están tan enloquecidos como los pocos que quedan, los 8 millones o menos de 8 millones que quedan en Cuba sosteniendo un régimen como el que tiene este individuo. Pues amigos, vamos a continuar porque, atención, Machado ha respondido a Maduro y niega que esté preparándose para irse de Venezuela. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido William Cárdenas. Buenas noches, don William, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús. Muy bien, muchas gracias. Don William, ayer amanecimos con la noticia de que Maduro decía a las claras de que María Corina Machado se iba a ir del país, que se iba a escapar como Edmundo González, pero hoy ha salido María Corina y ha negado la mayor. Ha dicho que Maduro está mintiendo, que Maduro no dice la verdad y que se va a quedar allí en Venezuela resistiendo y, sobre todo, que se va a quedar hasta ver caer al tirano, que es lo más importante. Bueno, es que yo creo que la figura más relevante de todo lo que ha sido desde hace un año el despertar de la lucha por la libertad, por el respeto a los derechos humanos y por la democracia venezolana es justamente María Corina Machado, y ella encarna la esperanza de todos los venezolanos. O sea, en ella se concentra la estrategia, la inteligencia, el haber conducido todo hasta un proceso electoral con una dictadura que manejaba todos los elementos para, como hacen las dictaduras, ¿no?, para no perder elecciones, y resulta que María Corina desarrolló una táctica con los testigos electorales que le permitieron tener acceso a las actas. Y cuando el régimen quiso de manera fraudulenta decir que Maduro había ganado las elecciones, se encontró con una verdad lapidaria, que era que las actas electorales demostraban que Edmundo González Urrutia había sacado el 70% de los votos y que Maduro tenía un exiguo 30%, ¿no? Bueno, y ya tenemos la noticia del Centro Carter, que ha entregado las actas a la Organización de Estados Americanos, donde se demuestra el fraude total. Sí, es que yo creo que el mundo entero ya sabe de qué va esto. Por eso María Corina no se mueve de Venezuela. María Corina está luchando, una mujer contrastada en su valentía, ¿no? Tiene muchísimos años, yo creo que más de 20 años luchando contra la dictadura. Ha sido sometida a cualquier cantidad de persecuciones, de maltratos. La golpearon, le fracturaron en una oportunidad siendo diputada a la Asamblea, le fracturaron la nariz por unas personas a las que había enviado Hugo Chávez para que la maltrataran, y aún así sigue allí, sigue dando la cara y sigue en este momento ante la posibilidad de que no solo la puedan perseguir y detener, ¿no?, que le están persiguiendo y le están buscando, pero es que pueden llegar a cometer una barbaridad, ¿no?, y que sería ya el fin de esta historia, porque la sociedad venezolana libre e independiente, que ya no cree en esa tiranía, se rebelaría, yo no quiero ni pensarlo, ¿no? Y a todas estas, bueno, pues solo hay una parte de la sociedad que no termina de reaccionar, ¿no? Y hasta cierto punto tú puedes entenderlo, ¿no? Son los militares que han estado sometidos a esa adoctrinamiento que les dieron en Venezuela. Inventaron República Bolivariana, le cambiaron el nombre a la Constitución Bolivariana, Fuerzas Armadas Bolivarianas, y estos señores han estado recibiendo ese mensaje 24/7, o sea, se levantaban en los cuarteles por la mañana
y se encontraban con alguien que le decía patria, socialismo o muerte cuando les saludaba, ¿no? Sus superiores, y tenían que responder con el mismo mensaje. Y eso 24 horas al día, por 365 días, por 20 años, eso los ha condicionado el comportamiento de esta gente. Entonces, aunque ya la sociedad civil desenmascaró la farsa de este socialismo trasnochado, el comunismo que se nos ha venido también para acá, para España, con los aventureros de Podemos y de Sumar y todas esas cosas, bueno, pues esa gente es la que todavía se mantiene, que no termina de decidirse, ¿no? Pero en cualquier momento, mira, si sale la orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional, yo estoy casi seguro de que las mismas Fuerzas Armadas van a ir a buscar y a detener a Maduro, a Diosdado Cabello, a Padrino López, a todos los que sean señalados como culpables de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Sí. Bueno, señor Cárdenas, pues como siempre, un placer tenerle aquí en América Directo. Reciba un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Jesús, y un saludo, un cordial saludo a los que están allí. Vale, un abrazo. Un abrazo. Pues amigos, la verdad que lo que ha dicho el señor Cárdenas no le falta la razón. Falta la chispa que haga arder toda esta basura comunista. Y es que, por un lado, Eric Prince ha hablado de que prepara una operación con drones para acabar con Maduro y Diosdado Cabello. Por otro lado, el senador Scott ya tiene una iniciativa en Estados Unidos para aumentar la recompensa en Venezuela de los 15 millones por la cabeza de Maduro, 15 millones para traerla a Estados Unidos y ser juzgado por tráfico de drogas, pasarlo a 100 millones. El otro día, Carlos Molina, el que fue agente de los servicios armados venezolanos, dijo abiertamente de que esa situación del señor Eric Prince, que se estaba preparando esa operación, que estaban en ello, que ahora mismo lo que se estaba anunciando, porque es una operación psicológica también para Maduro, y esto está funcionando porque Maduro ha cambiado guardaespaldas, personal, etcétera, piensa que cualquiera le puede envenenar, que le puede traicionar. De hecho, tiene a su ejército acuartelado, sus tropas acuarteladas, esto es muy importante. Y luego se habló de una intervención militar utilizando pues, una acción humanitaria, al estilo como se hizo en Somalia. Vean ustedes lo que dice el comisario Iván Simonovic, que apoya directamente la intervención estratégica militar para salvar a Venezuela de la dictadura chavista. Véanlo. El parlamentario europeo, el Vice Pérez, quien ha solicitado una intervención estratégica militar para salvar a los venezolanos. Se ha comentado mucho en las redes sobre un video que yo grabé. Y mi video va en ese sentido, ¿no? Yo no tengo nada que ver ni con la parte de planificación, ni estratégica, ni de operativa, y mucho menos la financiera. Pero es un deseo, ¿verdad?, que mi país vuelva a la libertad. Tenemos al comisario Iván Simonovic, que en su momento también habló de esa operación de Eric Prince. Hablan que Estados Unidos no podría apoyar esa operación, pero sí podrían apoyar a lo mejor una operación humanitaria, una acción humanitaria al estilo como se hizo en su momento en Somalia, apoyada por una intervención militar que sea, digamos, el desencadenante de la caída de este régimen, porque lógicamente en Venezuela la gente se muere literalmente de hambre, o sea, no hay, el 80% de la población vive en la pobreza extrema. Y sobre todo es importante también que Maduro tenga miedo, que haya cambiado su guardaespaldas, que haya cambiado su personal, que tenga el ejército acuartelado, que no esté tan seguro de sí mismo, porque es cierto que cualquier cosa que pase en Venezuela puede ser lo que cambie la balanza de un lado a otro, ¿no? Ojalá sea así. De todas maneras, a mí me parece que el camino hacia la libertad de Venezuela se topa con una situación geopolítica en el mundo muy complicada, muy complicada. Es decir, tenemos la guerra que ha desaparecido de los medios de comunicación, la guerra de Ucrania, tenemos el enfrentamiento directo ya entre Irán y
y Occidente, representado por Israel, ahí en el Oriente Medio. Tenemos las situaciones que viven cada uno, su país, digamos, un poco de situaciones con dificultad económicas, dificultades económicas y tal. Entonces, es un momento muy complicado. Ojalá esa chispa aparezca. Nunca se sabe, porque estamos, la historia la escriben, los destinos de la historia los escriben unos locos guionistas que siempre superan cualquier ficción, es decir, que la realidad de pronto nos puede llevar a encontrarnos con que tenemos la suerte de que se derroca a este dictador. Venezuela es hoy Cuba. Cuando hablaba William del ejército, el ejército venezolano está cincelado, está dibujado, está conformado por los cubanos, lógicamente, y es muy difícil que esa situación se revierta. Tenemos el tiempo, tenemos que tener en cuenta que el 10 de enero Jesús Ángel tendría que tomar cargo el nuevo presidente, el presidente electo, el presidente que ha salido realmente de las urnas en esas elecciones que se realizaron el 28 de julio, que es Edmundo González Urrutia, pero el tiempo corre a favor de este individuo, de Maduro. Y en este país, desafortunadamente, tenemos mucha gente que le apoya, mucha gente que da la cara apoyándole, como el imbécil, con el siniestro individuo este de Monedero, o como los políticos del Partido Comunista y de Podemos, y otros a la chita callando, como el señor Zapatero, que después de las elecciones no ha abierto la boca, salvo la presentación el otro día de su libro, que dijo que es necesario mantenerse en un nivel discreto para poder negociar, pero no ha negociado nada más que la salida del pobre Edmundo González Urrutia, que es en definitiva apuntalar el régimen del señor Maduro. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que la única forma de sacar a Maduro es una acción militar? Fíjate, yo no soy un estratega en ese sentido, acompañadas de sanciones económicas y sobre todo a los jefes que se les embarque las cuentas, como se ha hecho con los rusos, etcétera, etcétera. O sea, todo eso, y ya si no funcionara, la acción militar concreta. Yo creo que en esto, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha habido un cambio radical de una situación dictatorial, una situación autoritaria, una situación cuando ha aparecido un traidor. Entonces, yo no sé si hay un traidor en las filas del bolivariano, del madurismo, recuerdo también a los televidentes que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que podía estar perfectamente en la Internacional Socialista, no lo olvidemos, que hubiera un traidor como en su momento lo fue Chávez. Chávez era un militar, un teniente coronel, si no recuerdo mal, un teniente coronel que se dispuso a pelear contra lo que él decía que era la corrupción de aquel momento del régimen. Si Dios quisiera, y hubiera alguien en el ejército bolivariano que tuviera el papel de traidor, digamos, un poco a ese régimen, tendríamos una esperanza. Yo en estos momentos, de verdad, que nuestro deseo, el deseo de toda la gente que amamos la libertad, es que este régimen desaparezca, que salga Maduro, o que le encarcelen a Maduro, o que se vaya Maduro, como el señor Correa, que fue presidente de Ecuador y que vive en Bruselas, que se vaya a Bruselas también, que los acogen muy bien, ahí a Moven Blanc, pero a mí me parece muy difícil. Pues amigos, ahí tenemos la opinión de nuestro invitado. Nos vamos a publicidad unos instantes, pero no se vayan, porque volvemos con Donald Trump y su día de la purga. Todo esto después de publicidad. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech.
innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Pues amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos porque nos vamos a Estados Unidos. Atención, que las elecciones es evidente de que Donald Trump no tiene rival en Kamala Harris. En Kamala Harris la única opción que tiene es todos los medios de comunicación de Estados Unidos y de fuera a su favor y sobre todo el Estado profundo que puede hacer algunas de las suyas como hizo en el 2020. Pero cada vez que Kamala Harris sale a hablar, amigos, sube el pan. Y ya pasó. Y sigue pasando. Y por eso las encuestas pues, cada día van haciendo que Trump pues, vaya superando a Kamala Harris, sobre todo, ojo, y esto es lo importante, en los estados clave. Porque hay una serie de estados clave que son los que marcan que ganen republicanos o demócratas. Miren lo que dice la siguiente noticia. Dice, así están las encuestas en Estados Unidos. Trump le come la tostada a Harris en el cinturón del sol. Señor Magán, Donald Trump está tomando posición, sobre todo en el cinturón del sol. También vemos estados clave como Arizona, que fue un estado clave a las anteriores elecciones. Vemos también Georgia, Pensilvania, etcétera. Poco a poco se va imponiendo en esas encuestas. Lo sorprendente, de verdad, y no quiero hacer humor negro, lo sorprendente es que esté vivo políticamente, bueno, políticamente y literalmente el señor Trump, después de la carrera de obstáculos que ha tenido este hombre desde que inició la campaña contra la señora Hillary Clinton hace un montón de años. El otro día hubo, porque claro, nosotros lo vemos aquí en Europa y en España en concreto, las campañas a través de los medios de comunicación norteamericanos, aquellos que les leemos, y a los nacionales, digamos un poco con brocha gorda, pero también hay una brocha fina que no vemos, que va a tener también Jesús Ángel influencia. El otro día hubo un encuentro televisivo entre los vicepresidentes, el señor Vance y el señor Walz. El señor Vance es el del señor Trump y el señor Walz el de la señora Harris. Por lo visto, yo no vi el debate, pero por lo visto el señor Vance superó con creces al señor Walz porque mandó un mensaje también de moderación. El papel de Trump es el exagerado, el histriónico, y su vicepresidente es el de la aproximación a amplios sectores de la sociedad que son mucho más moderados. La campaña, después de 2 atentados, recuerdo, 2 atentados reales, es decir, con fusil, uno asesinado, o sea, muerto el asesino y el otro detenido el asesino, la campaña va a durar hasta noviembre, si no me equivoco es el primer martes de noviembre cuando se celebran las votaciones y veremos, pero por ahora hay partido. Pues hay partido, amigos, pero vamos a continuar porque Trump
sugiere un día violento como solución para acabar con el crimen y lo compara con la purga. ¿Se acuerdan ustedes de la película La Purga? El día donde una vez al año pues se podía acabar con quien se quisiera acabar. En este caso, lo que quiere Donald Trump no es que cualquiera acabe con lo que quieran, sino que actúe la policía fuera un poco de la ley, en el sentido de que acabe con delincuentes. Bueno, esto lógicamente yo creo que se sale un poco del tiesto, ¿no? Bueno, él se sale permanentemente del tiesto, se le da, quiero decir, que algunas veces dice algunas cosas que realmente serían absolutamente, son exageradas e inapropiadas. Pero yo creo que ese mensaje que hace Trump va a un tipo de votante que cautiva, es decir, que gracias a ese tipo de enloquecidos mensajes hay gente que van a votar y van a ser absolutamente fieles a las políticas de Donald Trump. Tenemos que sosegarnos. Es verdad que recuerda algo muy importante en toda su campaña, en todos sus mítines, que durante los 4 años del anterior mandato de Donald Trump no hubo ningún conflicto bélico importante en el mundo, y eso es cierto, por lo menos que en el que participase Estados Unidos, que eso es cierto. Pero vivimos en un mundo en estos momentos muy convulsos. De aquí a el martes de las elecciones en noviembre, en el que se va a dirimir la primera potencia, que sigue siendo la primera potencia, y no solamente la primera potencia, sino que tenemos que pensar que es el defensor fundamental de los valores occidentales todavía. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, quien está al lado de Occidente, y Occidente, desafortunadamente, a pesar de todas las críticas y tal, en Oriente Medio, es Israel, es Estados Unidos. Quien está al lado de Occidente en las guerras, en la larga guerra ya, camino de 2 años que tienen con los rusos, los ucranianos, es también Estados Unidos. Pues amigos, la verdad que la situación en Estados Unidos es una situación difícil en todos los sentidos. Los demócratas han llevado a los Estados Unidos, a la sociedad norteamericana, las ha llevado directamente a una radicalidad sin precedentes, al borde de la guerra civil. Eso lo ha conseguido el Partido Demócrata, que era un partido moderado, imagínense, un partido muy parecido al Partido Popular, para que se hagan una idea, pero se ha pasado directamente al lado oscuro del marxismo. Kamala Harris es una tipa que la han encontrado carnet del Partido Comunista. Es una señora, amigos, que como gane las elecciones nos vamos a enterar. Por eso yo no entiendo aquí que haya políticos que apoyen a Kamala Harris. Agenda 2030 a lo bestia. Apoyo al Cártel de Puebla. Y sobre todo sumisión a China. Entonces, como dice el señor Magán, estamos en una situación límite, muy preocupante en todos los sentidos. En el sentido de que no solo Estados Unidos se la juega, sino que el mundo se la juega. Y si es verdad que Donald Trump, pues señor Magán, pues es un tipo estriónico, a veces desagradable, pero ante Kamala Harris es, digamos, la única opción posible para que el mundo, por lo menos, intente pararse las guerras y, sobre todo, para mantener el Occidente dentro de unas reglas democráticas. Estamos en un momento muy complicado. La geopolítica es tremendamente dura, se ha deteriorado muchísimo en los últimos 2 años y vivimos por primera vez conflictos que pueden derivar en una guerra mundial. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Yo no sé si la señora Harris es comunista, pero lo que sí sé es que representa las minorías más exageradas. Cuando llamamos exagerado extremas al señor Trump, no podemos pensar quién soporta, quién aguanta, quién vota a los partidos demócratas, a las minorías más extremas de los Estados Unidos. Nos jugamos mucho, no solamente los norteamericanos, sino todo el mundo occidental y quien defiende el libre mercado, la propiedad privada y las libertades individuales en las elecciones de Estados Unidos. Pues amigo, la verdad que se juega mucho, se juega el mundo mucho. Lo cierto es que desde que el comunismo salió, el comunismo del siglo XXI, el mundo de nuevo está como un calcetín al revés. Tenemos los comunistas hasta en el Vaticano, dirigiendo el Vaticano, para que vean ustedes. Tenemos comunistas en España, dirigiendo el país, así va el país, en México, en Venezuela, en Cuba, en Chile, en Brasil, en Colombia.
En definitiva, amigos, la situación está muy complicada. Señor Magán, un placer tenerle aquí. Igualmente para mí. Gracias por tu invitación. Y a todos ustedes, amigos, nos despedimos aquí en América Directo. Hasta la próxima semana.